Pero antes, hablamos de la noticia del momento y es la condena por primera vez en la historia contra un expresidente. Tras casi 11 horas de audiencia y en medio de una jornada extenuante, Sandra Liliana Heredia, jueza penal 44 del circuito de Bogotá, profirió la sentencia del fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para muchos, considerado como el juicio del siglo en Colombia. El fallo que se emite hoy no será una victoria de nadie, ni una derrota de otro. Una imagen que quedará en la memoria y en los libros de historia del país, pues por primera vez un jefe de Estado se sentó en el banquillo de los acusados. Este juicio, vale decirlo sin rodeos, no es un juicio contra la historia política de Colombia. No es una revancha, no es una conspiración, no es un acto de oposición ni de política, es un acto de justicia y solo de justicia. Se leyeron 1000 páginas que se tradujeron en 10 horas y media de una larga y extenuante audiencia para que la jueza Sandra Heredia anunciara el sentido de fallo en tan solo 34 segundos. Obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades, y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal también respecto de los actos ejecutados previo a la emisión del auto inhibitorio y posterior. En primer plano, siempre atento, el expresidente Uribe Vélez. A un costado, sus abogados. En otro, la contraparte, encabezada por el senador Iván Cepeda y sus también apoderados. Y en el medio, del otro lado de la pantalla, un país en vilo. El turno fue entonces para la Fiscalía, que en lenguaje técnico hizo cálculos sobre el monto de la pena. La pena para los 2 delitos, soborno en la actuación penal y fraude procesal, van de 6 a 12 años, lo que es lo mismo de 72 meses a 126 meses. Fijado el ámbito punitivo correspondiente, tenemos que los cuartos medios tienen una movilidad entre 90 meses más un día, hasta 126 meses. Su señoría, teniendo en cuenta los parámetros fijados en el inciso 3 del artículo 61, considera la Fiscalía que aquel balance de la justicia al momento de señalar la pena, pues parte de 90 más un día, 126 días, y como quiera que concurre una circunstancia de menor punibilidad y 2 de mayor punibilidad, se considera que la pena aplicable para este caso frente a uno de los delitos es de 108 meses. Frente a la decisión de la privación de la libertad del exmandatario, el Ministerio Público pidió a la juez que se otorgue la medida de casa por cárcel. En este sentido, como usted misma lo ha venido reseñando desde el inicio de esta diligencia a tempranas horas, el comportamiento del procesado ha sido el de su vinculación con el orden de la audiencia, ha participado de la gran mayoría de ellas. Así lo ha hecho de forma presencial y virtual, dadas las autorizaciones que usted misma ha concedido, y en relación con los presupuestos para que sea concedida la prisión domiciliaria, usted misma ha hecho alusión a que por el quantum de pena, que es el fijado en la ley, más no es el que efectivamente se imponga, se haría merecedor a esa privación en esas condiciones. En la misma línea, Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, pidió que se privilegie su libertad. En ese orden de ideas, su señoría, solicito que, descorriendo este traslado al artículo 447, que usted mantenga la situación de libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez, como ha venido haciéndole, porque se han garantizado todos los fines que procura una medida cautelar, en la medida en que de todas formas se mantiene incólume esa presunción de inocencia, no ha tenido firmeza jurídica, una sentencia que tampoco se ha emitido todavía. Serio y atento hasta el final, el exmandatario estuvo presente, incluso cuando se anunció que la sentencia la conocerá el país de manera pública este viernes 1 de agosto.
Desde las 8:30 de la mañana de este lunes 28 de julio, la jueza del caso Uribe avaló las pruebas presentadas por la Fiscalía contra el expresidente Uribe y respaldó a los testigos que declararon contra el exmandatario. La jueza también rebatió las pruebas presentadas por la defensa. La juez Sandra Heredia avaló las interceptaciones hechas a Álvaro Uribe, en especial las que se hicieron por una equivocación cuando se interceptaba al investigado congresista Nilton Córdoba Manyoma. Dijo la juez que son hallazgos imprevistos y casuales que son válidos. Lo que la jurisprudencia ha denominado hallazgo imprevisto o hallazgo casual, fundamentando su argumento en la expresión constitucional de la cláusula de exclusión en virtud de la cual se predica la nulidad de pleno derecho respecto de la prueba obtenida con violación al debido proceso. Permite la utilización excepcional de resultados probatorios derivados de la realización de determinadas diligencias encaminadas en un principio a la investigación de un determinado delito, pero de las que resultan elementos que acreditan la existencia de otro delito distinto o afecte a un tercero no inicialmente investigado. Otra de las pruebas avaladas por la juez fue la grabación que hizo el detenido y testigo Juan Guillermo Monsalve con un reloj de su reunión con Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe en la cárcel Picota. No se acudió a ellas por medios ilícitos como torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes o cualquier otra afectación de garantía fundamental. Estas videograbaciones tampoco fueron obtenidas violando el derecho a la intimidad ni se realizaron de mala fe. Esto es, no se observa en la conversación una inducción de quien graba para que los que participen actúen en forma indebida. Se adquirieron con la intención de mostrar que a Juan Guillermo Monsalve Pineda presuntamente lo estaban intimidando para cambiar la versión entregada al ex representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro. Su objeto era demostrar una verdad que consideraba con su voz, sola voz, no alcanzaba la credibilidad necesaria para hacer justicia. Luego entonces, y pese a que las grabaciones no son del todo nítidas, no carecen de validez, pues no se tratan de simples copias sin autenticidad, ni su contenido fue descontextualizado. Además, reflejan lo advertido por Juan Guillermo Monsalve, tal como estaba sucediendo. La juez no solo avaló la grabación con el reloj, sino también el testimonio de Monsalve cuando aseguró que el abogado Diego Cadena lo presionó para que cambiara su versión sobre la relación de Álvaro Uribe con las autodefensas. El testigo Monsalve Pineda se hace creíble por el conocimiento previo personal del acusado, en la medida que desde muy niño sus padres laboraban en el sector donde aquel y su familia tenían sus predios rurales. Especialmente su progenitor se desempeñó por mucho tiempo como encargado de la finca Las Guacharacas, cuando era propiedad del procesado y su familia, explicando con lujo de detalles la actividad que allí desarrollaban, los trabajos en que su primera infancia ejecutó, las personas que los contrataban, como también los problemas de seguridad que en virtud de la violencia ampliamente conocida hubo de enfrentar al lado de su linaje. Su testimonio encuentra corroboración tanto con prueba documental y testimonial de aquella decretada a favor de la defensa, pero que la única persona que de su círculo cercano que se mantuvo firme lo es la también criticada madre de su hijo, Deyanira Gómez Sarmiento. Una de las declaraciones cuestionadas por el expresidente Álvaro Uribe fue el de su acusador, el senador Iván Cepeda. La juez le dio toda credibilidad. Frente al testimonio de Iván Cepeda Castro, debe señalar que es digno de credibilidad, porque al analizarlo bajo los criterios establecidos en los artículos 403 y 404 de la Ley 906 de 2004, se debe tener en cuenta que se limitó a informar lo que le consta en relación con los hechos jurídicamente relevantes, respecto de las visitas que ejecutó en diferentes establecimientos carcelarios, tanto domésticos como aquellos ubicados en Norteamérica. Todo por virtud de su desempeño como congresista y además defensor de derechos humanos. Se evidencia, recordó con precisión, tanto las circunstancias en que se gestaron esas entrevistas, a pesar de las embestidas propinadas por la mayoría de los testigos en contra de su dignidad, fue fácil advertir en el mismo que sin apasionamientos, de forma seria, coherente, hilvanada, tranquila, rindió su atestación, sin incurrir en contradicciones, limitándose a responder aquello por lo que se le interrogó. En el juicio, Uribe dijo ser víctima de un entrampamiento, tesis que fue desestimada por la juez. No es cierto el tan pregonado entrampamiento en el que los involucró Monsalve Pineda, su esposa y el senador Iván Cepeda Castro, para preconstituir una prueba y poner a la luz pública las interferencias que en su vida estaban ejecutando el procesado y sus adherentes
cambiándoles el matiz hacia la ilegalidad, como tampoco es verídico lo afirmado por la bancada defensiva, que la aproximación entre las partes devino desde de la cárcel de La Picota, sino que al contrario la coreografía criminal emergió por otra vía, que no es otra diferente a la de presuntamente el acusado y sus adeptos, que seguían pie juntilla los designios que Dios les guiaba. La juez dijo que lo ocurrido en este caso fue descabellado y que corresponde al realismo mágico. Todo este ejercicio probatorio argumentativo nos ha permitido ser espectadores de una historia quimérica, descabellada, como la mejor muestra del realismo mágico, donde se crean personajes, milagros, coincidencias de la divina providencia, ángeles de la guarda con protervos propósitos, gavilanes, dioses, todo bajo el designio de mancillar la administración de justicia e instrumentalizar las autoridades judiciales que hemos tenido a nuestro cargo el proceso. Asimismo aseguró que aquí se presentó una artimaña para que el testigo Juan Guillermo Monsalve se retractara. En este proceso se han tejido múltiples mentiras y falsedades que con pretensiones de verdad intentaron imponerse en el relato. Sin embargo, al confrontarlas con la realidad probatoria, se revela con claridad que no son más que construcciones falaces, ajenas de la veracidad y del rigor de los hechos. Escenario evidente en el episodio denominado Carlos Enrique Vélez Ramírez y Eurídice Cortés Vasco, cuya valoración conjunta nos permitirá concluir que se llegó al conocimiento más allá de toda duda con relación a la existencia de la conducta punible. De una forma muy particular, la juez dijo que es poco creíble que varios testigos en un mismo momento hayan buscado la verdad que supuestamente tenía el detenido Juan Guillermo Monsalve. Parece descabellado también fabular que los planetas se alinearon en el mismo año, en el mismo mes, para que Enrique Pardo Hache, Victoria Eugenia Jaramillo Ariza, Ricardo Nicolás Huilla Sempuyana, Rodrigo Vidal Perdomo y Diego Javier Cadena Ramírez, al unísono, buscaran ayudar a Juan Guillermo Monsalve Pineda, para que éste limpiara su conciencia diciendo la verdad y resolviera su situación jurídica, justo cuando el señor Uribe Vélez se hallaba en un momento decisivo no solo por la época electoral, sino porque se debatía en la Corte Suprema de Justicia el destino de la denuncia formulada en contra de Cepeda Castro. Las conclusiones de la juez se dieron luego de evaluar los 90 testigos, 147 medios digitales, conocidos en 475 días de juicio. 6 de la mañana, 15 minutos. Al término de la audiencia de sentido de fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, las partes involucradas en el proceso reaccionaron ante la decisión de la jueza 44 con función de conocimiento de Bogotá. Obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio. Una vez se conoció el sentido de fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, su abogado representante Jaime Granados elevó una solicitud a la juez Sandra Heredia, esto en torno a la privación de la libertad del exmandatario. En ese orden de ideas, su señoría, solicito que, descorriendo este traslado al artículo 447, que usted mantenga la situación de libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez como ha venido haciéndole, porque se han garantizado todos los fines que procura una medida cautelar, en la medida en que de todas formas se mantiene incólume esa presunción de inocencia. Minutos después, Juan Felipe Amaya, abogado suplente de la defensa, manifestó que son respetuosos de la justicia, pero que alegarán varias solicitudes en segunda instancia. Respeto a la administración de justicia. Segundo, con dolor por lo que se vio en el juicio y la realidad que creo que todos vimos y lo que hoy señaló la señora juez, pero este no es el final de este proceso. Sigue la segunda instancia y vamos a demostrar en la apelación que esta decisión que respetamos es equivocada. Iván Cepeda, declarado víctima en medio de este proceso, aseguró que está satisfecho por el fallo. Llegó el día de la justicia. A pesar de inmensas presiones políticas y mediáticas, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda ha proferido hoy una decisión de carácter histórico. Ha hecho valer, tal vez por primera vez, en forma tan plena en nuestra vida republicana, el principio de que nadie puede impunemente
desafiar y mancillar el imperio de la ley y la Constitución. Detalló que no apelará ningún punto de la decisión, pues consideró que el fallo fue subsanado. Para hacer un reconocimiento a la justicia como garante de la democracia y como control eficaz de los políticos más poderosos y sus crímenes. En nuestro caso, con este fallo, ha quedado establecido la verdad sobre el tenebroso aparato dirigido por Uribe Vélez. Este viernes 1 de agosto a las 2 de la tarde será la lectura de sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal dentro del caso de manipulación de testigos. Y tras el sentido de fallo condenatorio, el proceso contra Álvaro Uribe entra en su fase más decisiva. El viernes será la lectura de la condena. El futuro del proceso se da a contrarreloj. Esto es lo que viene. Y por tanto obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal también respecto de los actos ejecutados previo a la emisión del auto inhibitorio y posterior. Con la decisión de condena de la jueza Sandra Heredia, el proceso entra en una fase determinante, la apelación y revisión en segunda instancia, en medio de una carrera contrarreloj antes de que el caso prescriba. Las partes involucradas, Fiscalía, Defensa y representantes de víctimas, tienen un plazo de 5 días hábiles para interponer recurso de apelación. De hacerlo, el expresidente pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá la responsabilidad de confirmar, revocar o modificar la decisión de la jueza Sandra Heredia. Sin embargo, el reloj corre. La fecha límite para emitir sentencia en segunda instancia es del 16 de octubre de 2025. De no lograrse antes de ese día, el proceso prescribirá y quedará cerrado. En caso de que el Tribunal Superior confirme la condena, la defensa de Uribe podrá acudir a un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, cuya revisión puede tardar varios años. Si por el contrario la segunda instancia revoca una condena y lo absuelve, también la Fiscalía o las víctimas podrían buscar esa misma vía, alargando así la batalla jurídica. Este largo proceso, iniciado hace más de 13 años a raíz de una denuncia del entonces senador Álvaro Uribe contra Iván Cepeda, se convirtió en un boomerang judicial cuando la Corte Suprema archivó la denuncia inicial y decidió investigar al propio expresidente. Desde entonces, la justicia ha recorrido un camino complejo con múltiples recusaciones. En el proceso, solo si Álvaro Uribe es condenado 2 veces, es decir, en esta etapa y también en la apelación, un juez podría ordenar su detención.